Nunca olvidaré aquel día. No fue un día cualquiera, ni uno de esos que con el tiempo se diluyen en la memoria. Fue el día en que mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, el que dormía sobre mi pecho cuando tenía miedo, el que creció escuchando mis historias antes de dormir, me miró a los ojos con un odio que jamás pensé que existiría entre nosotros, y con una voz quebrada por la rabia, dijo las palabras que aún me atraviesan como un cuchillo: «Tú arruinaste mi vida». La escena permanece intacta en mi cabeza, como si estuviera grabada con fuego. Era una tarde gris, de esas en las que la luz entra por la ventana con un tono apagado, como si el mundo presintiera lo que estaba a punto de pasar. Él entró con pasos duros, arrastrando una furia que no entendía. No quiso sentarse, no quiso escuchar, solo quería gritar, culpar, escupir dolor. Y yo, frente a él, me sentía atrapada entre dos realidades: la madre que quería abrazarlo y la mujer que recibía golpes invisibles sin saber cómo defenderse. Me acusó de todo, de haberlo protegido demasiado, de no haberlo protegido lo suficiente, de no haberle exigido lo necesario, de haber trabajado tanto que nunca estuve, y al mismo tiempo de haber sacrificado todo por él. Cada frase era una contradicción, pero en su boca sonaban como verdades absolutas, afiladas por años de resentimiento que yo no sabía que existían. Era como si hubiera guardado cada pequeña frustración, cada fracaso, cada inseguridad, y ahora lo estaba arrojando todo contra mí, como si yo fuera la única responsable de cada caída en su camino. Yo apenas podía responder, no porque no tuviera palabras, sino porque mi corazón estaba demasiado ocupado sosteniéndose en un hilo. Miraba a mi hijo, un hombre ya, con su propio carácter, sus cicatrices y sus elecciones, y veía en él algo que no era suyo, una forma de hablar, de juzgar, de despreciar, que no nació en mi casa. Era la voz de su padre, un eco lejano de aquel hombre que nos dejó años atrás, diciéndole que yo era la causa de todos sus problemas, que conmigo no llegaría a ninguna parte. Palabras que yo creí que él había olvidado, pero no, él las guardó, las convirtió en una verdad que hoy me estaba arrojando a la cara, y sin embargo, no lloré. Me quedé quieta, como quien presencia un incendio que no puede detener, pero tampoco puede abandonar. Escuché cada frase, cada grito, cada acusación, no porque mereciera escucharlas, sino porque era mi hijo, y aunque él no lo veía, yo sabía que detrás de toda esa rabia había algo más profundo: miedo, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a aceptar que sus errores eran suyos, no míos. Culparme a mí era más fácil que mirarse a sí mismo. Cuando terminó, se quedó en silencio unos segundos. Respiraba rápido, como después de correr, con el rostro rojo y los ojos brillantes. Pero lo más doloroso no fue el grito. Fue cuando se dio la vuelta, abrió la puerta y salió sin esperar mi respuesta. No quiso escucharme, no quiso mirarme de nuevo. Cerró la puerta como quien cierra un capítulo entero de su vida, y yo me quedé ahí, de pie, en medio de la sala, con un silencio tan pesado que parecía llenar cada rincón de la casa. Ese día entendí algo que me tomó años aceptar. No importa cuánto amor des a un hijo, ellos también pueden romperte el alma. Con el tiempo entendí que el enojo de mi hijo no nació aquel día, no surgió de un solo momento ni de una discusión aislada. Era un rencor antiguo, sembrado poco a poco, alimentado por silencios, por palabras malinterpretadas, por heridas que él nunca quiso mostrar y que yo, en mi intento de ser fuerte para los dos, tampoco supe ver. Esa es la parte más cruel de ser madre. A veces crees que estás construyendo un refugio,
y sin darte cuenta estás levantando paredes que tu hijo interpreta como barreras. Cuando él era adolescente, intentaba acercarme. Lo hacía torpemente, como todas las madres que crían solas, dividida entre el trabajo, las cuentas, la falta de sueño y el miedo de no estar haciendo suficiente. Yo corría de un lado a otro, organizando horarios, cuidando que nada le faltara. Creía que el amor se demostraba solucionando, arreglando, sosteniendo. Él, en cambio, necesitaba algo distinto: presencia, atención, tiempo. Pero yo no podía dárselo siempre. Y él, sin decírmelo, empezó a guardar cada ausencia como si fuera una deuda que yo le debía. A veces me replicaba: «No entiendo por qué trabajas tanto». Y yo le respondía: «Para que tú tengas lo que yo nunca tuve». Creía que con eso bastaba, que él entendería, que algún día agradecería, pero ahora sé que para un adolescente eso no es suficiente. Lo que él escuchaba no era esfuerzo, era distancia. Lo que yo llamaba sacrificio, él lo interpretaba como abandono. Mientras yo pensaba que le estaba dando lo mejor que podía, él sintió que lo estaba dejando solo en un mundo que no entendía. También estaba la sombra de su padre, esa presencia ausente que marcó su vida más de lo que yo quería admitir. Cuando se fue, él tenía apenas 11 años, esa edad en la que un niño empieza a buscar modelos, respuestas, identidades. Yo traté de ocupar ambos lugares, pero los vacíos del padre eran más profundos que mis manos. Él no lo decía, pero lo resentía. Y su padre, con mensajes ocasionales llenos de veneno disfrazado de cariño, alimentaba esa rabia. Tu madre te controla. Tu madre no te deja decidir. Tu madre te limita. Semillas que él escondía, pero que no dejaron de crecer. Años después, cuando lo enfrenté con calma, me confesó que en aquella época se sentía presionado por todo: la escuela, los amigos, la vida misma, y que en lugar de enfrentarse a su propio miedo, buscó un culpable fácil, alguien lo suficientemente cercano y seguro como para soportar su frustración. Ese alguien era yo. Soy su madre. Y a las madres siempre nos creen invencibles, creen que podemos aguantarlo todo, incluso su enojo. Y yo lo permití, sin querer, porque mi amor era mayor que mi orgullo. Pero lo que más dolió no fueron sus gritos, ni sus acusaciones. Lo que realmente me desgarró fue comprender que todo ese sufrimiento podría haberse evitado si hubiéramos hablado antes, si hubiera visto sus señales, si él hubiera confiado en mí lo suficiente para mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, él eligió callar. Yo elegí resistir, y entre su silencio y mi fortaleza mal entendida, nació esa distancia que más tarde estallaría en aquel ataque injusto. Esa tarde, después de que me dijo que había arruinado su vida, me quedé sentada sola, intentando reconstruir el mapa de todo lo que habíamos vivido. Y me pregunté: ¿en qué momento mi hijo dejó de verme como su refugio y me convirtió en su enemiga? No encontré la respuesta ese día, pero la vida, con su manera dura y paciente, se encargaría de dármela años después, cuando él, con lágrimas y la voz rota, tocaría mi puerta para pedirme perdón. Después de aquella discusión que marcó un antes y un después entre nosotros, mi hijo no solo se fue de la casa, se fue de mi vida. No fue un adiós declarado, ni una decisión clara. Fue un alejamiento progresivo, casi invisible al inicio, pero devastador con el tiempo. Al principio solo contestaba menos, luego dejó de avisar cuando llegaba tarde, más tarde dejó de aparecer, y finalmente, un día dejó de responder por completo, como si yo, su madre, fuera una puerta que ya no merecía tocar. Los meses siguientes fueron un desierto emocional. Yo seguía trabajando, cumpliendo obligaciones, respirando,
pero dentro de mí solo había una pregunta que me perseguía incluso en sueños. ¿Dónde está mi hijo? No físicamente, sabía que vivía con su padre o con amigos, sino emocionalmente. ¿En qué rincón de su mente había guardado todo el amor que alguna vez nos unió? ¿Quién le convenció de que yo era su enemiga? El silencio era lo peor. No los gritos de aquel día, no sus acusaciones injustas. El silencio. Ese vacío que se siente como una casa sin luz, como un domingo sin ruido, como una mesa puesta para dos cuando solo una silla se ocupa. Pasé noches enteras haciendo de todo para no pensar, limpiar, ordenar, revisar fotos, intentar dormir, volver a levantarme. Nada funcionaba, nada llenaba el hueco. A veces tomaba el teléfono y escribía mensajes que borraba antes de enviar. ¿Estás bien? Te extraño. Hijo, por favor, hablemos. Pero nunca los envié. No quería presionarlo más. No quería ser la figura que él imaginaba, invasiva, controladora, culpable de todo. Preferí quedarme en silencio, aunque ese silencio me consumiera más a mí que a él. De vez en cuando alguien me mencionaba algo sobre su vida, que estaba estudiando, que había encontrado un trabajo temporal, que salía con un grupo nuevo de amigos, y yo escuchaba todo con una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque estaba bien, dolor porque él podía estar bien sin mí. A veces me preguntaba si realmente me necesitaba o si yo había sobreestimado mi importancia. ¡Qué ironía! Una madre sintiéndose invisible para el hijo que una vez la buscaba, incluso para atarse los zapatos. Hubo un momento, uno muy concreto, que me marcó profundamente. Fue en un supermercado. Lo vi desde lejos, entre los pasillos, riendo con una chica. Se veía feliz, despreocupado, como un joven que había dejado atrás sus problemas. Mi corazón dio un vuelco. Quise acercarme, quise abrazarlo, quise decirle, «Hijo, aquí estoy». Pero cuando di un paso, él levantó la vista y me vio. Solo un segundo. Y ese segundo bastó para que yo entendiera que no debía avanzar. Su mirada se apagó, su sonrisa se borró, y sin decir una palabra, tomó a la chica del brazo y se fue por otro pasillo. Me evitó. A su propia madre. Esa noche lloré de una forma que no sabía que era posible. No por él, sino por mí. Por la mujer que había dado todo y aún así no había sido suficiente. Por la madre que cometió errores, como todas, pero que nunca dejó de amar. Por los años que la vida nos estaba arrebatando sin que pudiéramos detenerlo, y por el miedo más profundo que tenía. ¿Y si mi hijo nunca volvía? Pero la vida tiene su propio ritmo, a veces cruel, a veces justo, y aunque yo no lo sabía aquel día, ese hijo que me culpaba de todo estaba a punto de conocer verdades que le romperían la imagen que tenía del mundo y que lo obligarían, tarde o temprano, a volver a mí. Con el paso del tiempo, mi dolor se transformó en una especie de rutina emocional, despertarme con un vacío, trabajar con un nudo en la garganta, acostarme con el mismo pensamiento que me perseguía cada noche. ¿Qué hice tan mal para que mi hijo me odiara de esa manera? Pero lo que nunca imaginé fue que la respuesta no estaba en mí, sino en alguien más, y que esa verdad, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Mi hijo vivía con su padre intermitentemente, un hombre que, aunque nunca lo admitiría, cargaba resentimientos antiguos hacia mí. Nuestro matrimonio no terminó bien, y aunque yo intenté mantener la separación lejos de nuestro hijo, él no hizo lo mismo. Sembró dudas, comentarios, insinuaciones. No eran ataques directos, eran frases lanzadas al aire como quien no quiere la cosa. Tu madre exagera, tu madre siempre complica todo, con ella nunca vas a avanzar, ella controla todo. Semillas diminutas que se iban acumulando en la mente de un adolescente vulnerable. Durante años yo intuía esa influencia, pero nunca tuve pruebas.
Nunca quise enfrentarlo para no convertir mi hijo en un campo de batalla emocional, pero la vida, con su manera curiosa de revelar lo oculto, decidió poner la verdad frente a él en el momento más inesperado. Todo empezó cuando mi hijo, ya adulto, ya cansado de la misma narrativa, comenzó a notar pequeñas contradicciones. Su padre, que siempre se presentaba como víctima, empezó a mostrar fisuras en su discurso, mentiras pequeñas, exageraciones, comentarios que no encajaban con su memoria de la infancia, y luego, una conversación en un bar con un tío paterno que había bebido más de la cuenta. Ese tío, sin filtro, soltó una frase que lo paralizó. Tu padre nunca superó que ella lo dejara, por eso te llenó la cabeza, para que creyeras que ella era la mala. Mi hijo se quedó helado. No supo cómo reaccionar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. El tío se encogió de hombros. Pues eso, que tu padre nunca soportó que ella siguiera con su vida, así que te usó. ¿De verdad pensabas que todo era culpa de tu madre? Él te manipuló desde que eras un crío. Aquella frase cayó sobre él como una losa, y aunque su tío no volvió a mencionarlo, lo dicho ya no podía retirarse. Mi hijo empezó a mirar atrás, a reconstruir recuerdos, a comparar versiones, a preguntarse cuánto de su odio realmente le pertenecía y cuánto había sido sembrado por alguien más. Poco después ocurrió el golpe final. Un día, buscando unos documentos viejos en casa de su padre, encontró algo que no esperaba: mensajes, notas, incluso correos que su padre había guardado donde hablaba de mí con desprecio, planeando poner al niño de su lado, estrategias para mantenerlo cerca y alejarlo de mí. Todo esto mientras yo, desde la distancia, luchaba por ser la madre que él necesitaba. Mi hijo se derrumbó. Todo lo que había creído durante años se fracturó en un instante. Entendió que no era yo quien lo había decepcionado. Era su padre quien no había soportado perder el control. Ese día dejó la casa de su padre. No se lo dijo, no discutió. Simplemente recogió sus cosas y se fue. Pero no vino a mí. No todavía. Había demasiada culpa acumulada, demasiada vergüenza por haberme atacado, por haberme culpado, por haber visto monstruos donde solo había una madre agotada tratando de hacerlo todo bien. Pero algo cambió. Por primera vez en años, no me culpó, no alimentó el odio, no se refugió en la versión cómoda que le habían contado, y aunque aún no estaba listo para enfrentarse a mí, el muro empezó a resquebrajarse. Yo no sabía nada de esto entonces. Solo sentí que, de un momento a otro, una pequeña chispa había vuelto a encenderse en mi corazón, una intuición, un presentimiento, como si la vida, después de tantos golpes, estuviera preparando el camino para el día en que volvería a escuchar su voz. Ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. Pasaron meses desde aquella revelación silenciosa que mi hijo descubrió por su cuenta. Meses en los que yo seguía viviendo mi vida como podía, trabajando, cuidando la casa, intentando llenar con pequeñas rutinas un vacío que nunca desaparecía del todo. No esperaba nada, no pedía nada. Había aprendido a convivir con su ausencia como quien convive con una cicatriz. No duele siempre, pero está ahí, recordándote lo que perdiste. Hasta que un día, sin previo aviso, mi teléfono sonó. Era un sonido normal, uno que escuchaba miles de veces, pero aquella vez me paralizó. Miré la pantalla y vi su nombre. Mi hijo. Ese nombre que llevaba años esperando ver sin saber si alguna vez volvería a aparecer. Durante un segundo no respiré. Sentí que si inhalaba demasiado fuerte, la ilusión se rompería. Mis manos temblaron. Podía contestar, podía no hacerlo, pero mi corazón ya había decidido mucho antes de que mi mente reaccionara. ¿Hijo?, dije con una voz que no reconocí.
Era la voz de una mujer que contenía años de lágrimas. Del otro lado no hubo respuesta inmediata. Solo escuché su respiración, una respiración cargada, pesada, como si llevara días o semanas preparando ese momento. No era la voz segura y desafiante del joven que me acusó, era otra cosa, algo más frágil, más humano, más roto. «Mamá», dijo finalmente, y ese «mamá» me atravesó de una manera que ninguna palabra en el mundo podría explicar. Era un «mamá» quebrado, arrepentido, lleno de un dolor que no tenía que ver solo conmigo, sino con todo lo que había descubierto. Yo cerré los ojos, sosteniendo el teléfono con ambas manos, como si pudiera abrazarlo a través de la voz. No lloré, aunque cada parte de mí quería hacerlo. No quería hacerlo sentir peor. Solo dije, estoy aquí. Hubo un silencio largo, no incómodo, no distante. Un silencio de esos que parecen un puente, algo que conecta dos realidades separadas demasiado tiempo. Podía sentir que estaba luchando consigo mismo, buscando palabras que probablemente nunca pensó que tendría que pronunciar. «Mamá, yo no sabía, me equivoqué tanto contigo». Cada frase era un hilo que cosía un pedazo de nuestro vínculo roto. Yo no quería interrumpirlo. No quería romper el ritmo con el que su alma hablaba por primera vez sin rabia, sin influencias, sin la sombra de su padre encima. «Necesito verte», dijo al final. «Necesito hablar contigo. No puedo seguir así». Mi corazón se tensó, no por miedo, sino por algo más grande, esperanza. Una esperanza que había estado enterrada bajo capas de decepción, dolor y resignación. Esa esperanza que yo había escondido porque creer dolía demasiado. Acordamos vernos al día siguiente. Él eligió el lugar, un parque que solíamos visitar cuando era niño, donde le enseñé a andar en bicicleta, donde comimos helado bajo el sol, donde siempre corría delante de mí, seguro de que, aunque no lo viera, yo estaba detrás. Esa noche no dormí. Preparé 1000 versiones de lo que quería decirle y al mismo tiempo sabía que ninguna serviría. ¿Cómo resume una madre años de amor silencioso? ¿Cómo se explica sin parecer justificación? ¿Cómo se abraza a alguien que te convirtió en villana y ahora te mira como refugio? Al amanecer, me miré en el espejo. No me vi fuerte, no me vi perfecta. Me vi cansada, sí, pero también lista. Porque aunque él no lo sabía todavía, ese encuentro no iba a ser solo una conversación. Iba a ser el inicio del regreso. De su regreso a mí. Lo que no imaginaba era que ese día él no solo vendría a hablar, vendría a derrumbarse. Y yo, como siempre, estaría ahí para sostenerlo. Llegué al parque unos minutos antes de la hora acordada. El aire de la mañana era frío, pero limpio, casi simbólico. Ese tipo de frío que te obliga a respirar profundo, como si preparara tu pecho para algo grande. Caminé despacio entre los árboles, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pasos, recordando cómo él saltaba sobre ellas cuando era pequeño, riéndose de cosas que hoy ya ni recuerda. Me senté en el banco que él había mencionado, el mismo donde tantas veces compartimos meriendas, conversaciones tontas y silencios cómodos, y esperé. Cuando lo vi acercarse, supe de inmediato que algo en él había cambiado. Sus hombros ya no estaban tensos de orgullo. Sus pasos no eran firmes, eran cuidadosos, casi temerosos. Su mirada, cuando se cruzó con la mía, no tenía rabia ni resentimiento. Estaba cargada de un dolor profundo, de esos que no se pueden ocultar ni aunque uno lo intente. «Mamá», dijo al llegar frente a mí, y esa única palabra ya traía más verdad que todas las que me había dicho en años. Me puse de pie. No sabía si abrazarlo, si esperar, si darle espacio, pero él decidió por mí. En un gesto tan repentino que me dejó sin aire, dejó caer la mochila que traía y se arrodilló.
Ahí, en medio de ese parque, delante de quienes pasaban sin entender nada, se arrodilló como un niño perdido que por fin encuentra la casa que creía cerrada. «Mamá, perdóname», dijo con la voz rota, mirando al suelo como si no mereciera levantar la vista. «Perdóname por todo, por lo que dije, por cómo te traté, por creer cosas que nunca fueron ciertas». Mi cuerpo entero tembló, no de sorpresa, sino de algo mucho más hondo, la liberación de una herida que llevaba demasiado tiempo sangrando sin que yo lo admitiera. Verlo ahí, mi hijo, ese niño que llevé en brazos, y ese hombre que un día me convirtió en enemigo. Verlo arrodillado pidiéndome perdón fue como si el tiempo se detuviera. Quise levantarlo, pero él negó con la cabeza, sin mirarme. «No, mamá, déjame terminar. Necesito decirlo así. Necesito enfrentar lo que hice». Había lágrimas en su voz. No lloraba como cuando era pequeño, por un golpe o un susto. Lloraba por primera vez como un hombre consciente de sus actos, un hombre que entendía que había destruido algo valioso y que ahora intentaba repararlo. Creí todo lo que me dijeron, me dejé manipular, no quise escuchar, pensé que tú eras la razón de mis fracasos, pero la verdad siempre encuentra camino, y cuando descubrí lo que realmente pasó, mamá, me sentí un monstruo. Yo también tenía lágrimas, pero eran silenciosas, como siempre. No por tristeza, sino por la inmensa fuerza que requiere amar sin garantías, amar sin condiciones, amar incluso cuando te culpan de todo. Ese amor que solo una madre conoce. Me agaché frente a él y tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. «Hijo», dije con la voz que solo sale cuando el alma habla, «yo nunca dejé». Durante años me pregunté cómo mi hijo, ese niño que un día me abrazaba con absoluta confianza, pudo transformarse en un joven que me miraba como si yo fuera la causa de cada una de sus caídas. No entendía cómo algo tan profundo se podía torcer de una forma tan cruel. Pero la verdad, esa verdad que siempre llega, aunque tarde, me golpeó cuando menos lo esperaba. Todo empezó unas semanas antes de aquel encuentro en el parque. Yo no estaba buscando respuestas. Había aprendido a vivir con el dolor, a respirar alrededor de él, a aceptarlo como una sombra que ya formaba parte de mi vida. Pero los secretos siempre encuentran grietas por donde escapar, y cuando lo hacen, no piden permiso. Una amiga de la familia me llamó. No era alguien cercana, pero su voz temblaba con una mezcla de urgencia y culpa. «Marta, tengo que decirte algo», comenzó, y en ese segundo supe que nada bueno seguiría. Me quedé en silencio, esperando. «Durante años, alguien habló mal de ti, alguien muy cercano a tu hijo, alguien que lo manipuló». Sentí un escalofrío, no sorpresa, sino reconocimiento. Porque muy en el fondo yo siempre había sospechado que había una mano detrás de todo, una influencia que mi hijo nunca quiso admitir. «Fue su padre», dijo finalmente, y mi mundo se detuvo. No porque no lo imaginara, sino porque escucharlo en voz alta era como recibir un golpe directo al pecho. Su padre, ese hombre que me había roto en 1000 pedazos, que se marchó sin mirar atrás, que siempre necesitó sentirse superior a costa de los demás. Ese hombre que no soportaba verme avanzar sin él. Años atrás, cuando nos separamos, pensé que lo peor había pasado. Pensé que él, cansado de luchar contra mí, al fin seguiría su vida. Qué ingenua fui. No había dejado de luchar. Simplemente cambió de estrategia. Ya no quería herirme a mí directamente. No, ahora usaba a nuestro hijo como arma. Le decía que yo había arruinado todo, que él era víctima de mis decisiones, que si no tenía lo que quería, si fracasaba, si se equivocaba, era por mi culpa. Lo envenenó, lo moldeó,
Lo entrenó para verme como la raíz de cada uno de sus problemas, y yo, ocupada sobreviviendo, nunca imaginé hasta qué punto había dejado que esa mentira creciera sin control. Esa noche no dormí. Caminé por la casa entera, repasando cada discusión, cada frase hiriente, cada mirada llena de resentimiento de mi hijo. Y, por primera vez, entendí que no eran palabras suyas, eran ecos. Ecos de una voz cobarde que se escondía detrás de él. No lloré, no grité. Sentí algo más profundo, una calma peligrosa, una serenidad que nace cuando por fin identificas al enemigo, no al niño que te culpa sin entender, sino al adulto que lo manipuló porque sabía que esa era la única forma de seguir haciéndome daño. Desde ese día, dejé de culparme. Dejó de dolerme su rechazo de la misma manera, porque ahora lo veía con claridad brutal. Mi hijo no me odiaba. No realmente. Habían construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, hasta convencerlo de una versión falsa de mí. Y mientras yo me culpaba, mientras intentaba comprenderlo, su padre disfrutaba de dividirnos. Pero la verdad, esa verdad que no se puede esconder para siempre, terminó llegando a los oídos de mi hijo también, y ese descubrimiento fue lo que lo llevó al parque, lo que lo hizo arrodillarse frente a mí, porque la mentira se derrumbó. Y ahora, sabiendo todo lo que sé, entendí que nuestro reencuentro no era solo un pedido de perdón, era una liberación. El muro que su padre construyó durante años había empezado a caer, y yo estaba lista para enfrentar lo que seguiría. El día después de nuestro encuentro en el parque, mi casa volvió a sentirse distinta. No más silencios pesados, no más ecos de reproches antiguos. Había una calma nueva, tibia, casi tímida, como si el aire mismo estuviera probando una versión diferente de nuestra historia. Pero yo sabía que el perdón no era un final, era un cruce de caminos. Mi hijo me había pedido perdón de rodillas, sí. Me había abrazado con desesperación, había llorado como no lo hacía desde que era niño. Pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Lo que habíamos vivido durante años era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado doloroso como para deshacerse con un solo gesto. La herida había empezado a cerrarse, pero aún dolía. Aún así, al día siguiente él volvió a buscarme. Tocó la puerta de mi casa como si no hubiera pasado una vida desde la última vez que lo hizo. Yo abrí y lo encontré ahí, con una expresión que no recordaba haber visto nunca, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí sin pensarlo. No necesitábamos protocolos, no después de todo lo que ya se había roto. Se sentó en el sofá, como lo hacía cuando era adolescente. Mismo lugar, postura diferente. Ya no se hundía en él con arrogancia, ahora lo hacía con humildad. Mamá, necesito contarte todo, me dijo, y respiró hondo, como quien se prepara para abrir un libro que tuvo años escondido. Habló durante más de una hora. Me contó cosas que yo intuía, cosas que sospechaba y cosas que jamás hubiera imaginado. Me dijo cómo su padre, mi exmarido, aprovechó cada una de sus debilidades, sus inseguridades, sus frustraciones, para moldear una imagen de mí que no se parecía en nada a la realidad. Cómo lo llamó hombre cada vez que repetía una crítica hacia mí. Cómo lo premiaba cuando me hablaba con dureza. Cómo lo castigaba emocionalmente cuando intentaba acercarse a mí. Yo quería creerle, dijo con la voz rota. Quería creer que él era el que me apoyaba y que tú eras la que me frenaba. No sabía que estaba repitiendo su odio. Yo escuché todo sin interrumpir, no porque no tuviera palabras, sino porque él necesitaba decirlas más de lo que yo necesitaba responder.
Luego confesó algo que me desgarró. Hubo un momento en el que dudé de mí mismo, mamá, en el que pensé, ¿y si todo lo que creo sobre ella no es verdad? Pero él siempre tenía nuevas historias, nuevos argumentos, nuevas razones para hacerme elegir. Elegirlo a él, pensé, pero no lo dije. No era momento de convertir su arrepentimiento en culpa nueva. Cuando terminó de hablar, se quedó mirándome con los ojos brillantes. Sé que no merezco que me perdones tan rápido, murmuró, pero quiero intentar ser tu hijo de nuevo. Y ahí entendí algo que no había visto con claridad hasta ese momento. Él no había venido a buscar absolución, había venido a buscar permiso, permiso para volver, permiso para reconstruirse, permiso para soltar la identidad que su padre le impuso durante años. Yo me acerqué, tomé sus manos, esas manos que un día sostuve cuando aprendió a caminar, y le dije la única verdad que mi corazón podía ofrecerle. No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas tú y que vengas hacia mí sin miedo. Él cerró los ojos y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, pero esta vez no la escondió, no fingió, no se avergonzó, la dejó caer como símbolo de algo que se quebraba y algo que, al mismo tiempo, comenzaba a sanar. Hablamos durante horas sobre él, sobre mí, sobre lo que fuimos y lo que podríamos volver a ser. Por primera vez en muchos años, no discutimos, no nos defendimos, solo nos escuchamos. Y cuando finalmente se marchó, al anochecer, supe que algo en mi vida había cambiado para siempre. No porque él hubiera pedido perdón, no porque la verdad hubiera salido a la luz, no porque la mentira finalmente hubiera muerto, sino porque, por primera vez en años, pude mirar el futuro sin sentir que caminaba sola. El perdón no borra el pasado, pero a veces te devuelve lo que creías perdido.